Entonces es algo que es muy interesante desde un aspecto de la química biológica, pero en realidad se estudia mucho en la investigación de cáncer. ¿Y por qué? Porque parece que este fenómeno o efecto es algo que es clave para identificar el cáncer. Entonces, de aquí debería tener alguna importancia. Y tiene que ver con glicólisis, y tiene que ver con flujos, y tiene que ver con cambiar los flujos para, bueno, para obtener lo que se necesita. Bueno, hablamos muy cortito tema de glicólisis, pero lo hablaron de mucho detalle en Química Biológica 1. Entonces de aquí supongo que sabes que, bueno, la glicólisis es una vía muy central, pero que en términos de cosecha la glicólisis mismo no es lo más impactante, ¿sí? Acá abajo tengo un esquema de la cosecha y tenemos que tener en cuenta que en la última parte, en el respiratory chain, en la fosforilación oxidativa, es aquí donde vamos a generar la gran mayoría de ATP, que viene desde las moléculas NADH y FATH2. Y estos vienen de varios pasos. Acá hay uno, por ejemplo, en la segunda fase de glicólisis, hay dos del paso de piruvato a acetil-CoA y hay varios en el ciclo de ácido citrato. Bueno, acá se ve que claramente que viene la gran parte. Acá está indicado el Krebs cycle, donde en realidad es el respiratory chain. Pero bueno, con el oxígeno, que es en realidad lo que empuja todo ¿Sí? Si no tenemos oxidación acá, no podemos generar más, por ejemplo, acá NADH. Ok, bueno, y en está más o menos pasado de Warburg Effect. Y la idea es bastante simple. La idea es algo que se detecta. Y ya sabemos que la glucosa está central, se convierte vía glicolisis en piruvato. Y el común es que generamos dos acetil-CoA y luego vía Krebs cycle y fosforilación oxidativa generamos dióxido de carbono y agua. Pero, y eso es lo que se usa en muchas bacterias, también existe la fermentación. O sea, la fermentación es nada más que generar la ATP sin usar oxígeno. Y los típicos son la producción de etanol y la producción de lactato. Bueno, el lactato también lo podemos producir nosotros, más que nada cuando estás haciendo un deporte a full, es decir, que llegas en un estado anaeróbico, que no tienes suficiente oxígeno en tus músculos, y de aquí los músculos para generar ATP directamente generan ATP vía la glicólisis, generando lactato, y ese te duele los músculos. ¿Por qué? Porque es ácido. Bueno, ese también ya lo hablamos en la clase del metabolismo bacteriano. Bueno, pero también, deriva, pero más que nada, mucho glicólisis, es algo que pasa mucho en cáncer. Y en el cáncer lo llamamos el efecto Warburg. Bueno, para dar un poco de historia, viene obviamente del tipo que lo inventó, o que lo pude describir, que era un alemán muy famoso en la historia de la química biológica, uno de los descubridores de la vía de glicólisis, hay como 4 o 5. Tenía un solo Nobel, pero tenía 31 nomenclaturas para premios de Nobel. 31 nomenclaturas para premios Nobel. Es algo impresionante. Y él mostró, investigando células de cáncer, que inicialmente dos cosas: que las células de cáncer consumen mucho glucosa y en el mismo momento producen mucho lactato. Bueno, que de aquí, si estamos mirando acá, será la vía que tenemos que seguir en estas células. Bueno, y si vamos a pensar un poco, en realidad tiene bastante sentido, pero igual, eso es lo que está también explicado en el review y también en el paper.
No existe una explicación científica de lo cual estamos todos de acuerdo. Bueno, ¿en qué forma tiene sentido? Bueno, los cánceres en general lo que hacen es crecer rápido. Bueno, si creces rápido, es bastante común que no tenés mucho oxígeno. ¿Sí? Ese es uno. Entonces, aquí, si no hay oxígeno, es lógico que vamos a usar mucha glucosa, no vamos a seguir al ciclo de citrato y vamos a producir directamente vía fermentación lactato. En el mismo momento, no tiene sentido reducir compuestos como glucosa, que tiene C6, a C1, dióxido de carbono, si tenés que construir. El cáncer depende de duplicación rápida de células y que aquí tenemos que construir un montón de ladrillos. ¿Sí? Entonces, la idea también es que corresponde al anabolismo. Y bueno, obviamente sí corresponde al anabolismo. Ok. Pero bueno, vamos a mirar un poco más en detalle. Obviamente lo mismo también fue descrito y estudiado en levadura, ¿sí? En Saccharomyces cerevisiae. Y levadura prefiere fermentación en presencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces acá estamos hablando inicialmente, lo que estaba mirando Warburg, es que por el rápido crecimiento de células de cáncer, supongamos que falta oxígeno. En este caso de levadura, sabemos que aunque hay oxígeno, igual vamos a fermentar. Eso es algo que es diferente de la idea original de Warburg, no del efecto Warburg, porque el efecto Warburg también está con concentraciones de oxígeno. ¿Sí? Entonces, Warburg, en segunda instancia, después de la investigación de Crabtree, mostró que lo mismo pasa en células de cáncer. Entonces, aunque hay oxígeno, igual vamos a fermentar. Bueno, y este es lo que se llama, por lo menos la glicólisis aeróbica. Bueno, y de aquí la pregunta viene, pero si hay oxígeno, ¿depende entonces todo de lo que tenemos que construir o hay algo más? Bueno, Warburg hipotizó que la causa, es que está arriba, era un defecto en la mitocondria. Y por el defecto en la mitocondria no podemos tener suficiente fosforilación oxidativa y que de aquí tenemos el cambio de flujo. Bueno, lo que se nota acá ya es que cuando estamos mirando a desde una vista holística, ya sabes que ese es un sistema que está todo conectado y si vamos a frenar el sistema en un punto, debería generar cambios en otro punto de la misma superred. Eso es lo que mostramos acá. Bueno, algún detalle sobre Crabtree Effect, más que nada porque quizás explica algunas cosas que podemos encontrar también en cánceres. Lo que es típico del Crabtree Effect es que la respiración está reprimida por la fermentación. Eso significa que cuando se puede fermentar, aunque hay oxígeno, ¿sí?, vamos a fermentar y no vamos a respirar. Solamente cuando hay muy baja contenido de azúcar, vamos a respirar. Porque, si hay muy bajo contenido de azúcar, de alguna forma tenemos que obtener ATP. Entonces, mejor generar ATP que construir ladrillos. Esa es un poco la idea o la explicación que está atrás de Crabtree Effect. Bueno, y ahora lo que podemos hacer es pensar un poco en cómo puede ser que justamente evolucionó este sistema, que es bastante diferente, en levadura. Bueno, y tiene que ver con que a las levaduras le encantan las frutas, le encanta el azúcar. Y entonces en presencia de alta concentración de azúcares, como en la fruta, sencillamente conviene producir etanol. ¿Por qué? No tanto, ¿sí?, porque etanol se puede usar para generar otros compuestos, otros ladrillos, también es tóxico para las bacterias. Entonces, te genera evolutivamente una ventaja en la competición.
Bueno, entonces acá podemos decir, bueno, una vez que está la represión por la fermentación de la respiración, sí, tiene sentido conservarlo. Pero ¿de dónde viene? Bueno, eh, y hay varias explicaciones y algunas explicaciones vienen de duplicaciones. Hubo un whole genome duplications en la línea de Saccharomyces cerevisiae. Y bueno, ahora tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa con un whole genome duplication? Eso significa que todos los genes están duplicados. Y lo que pasó en Saccharomyces es que se conservaron relativamente muchos genes codificantes de la glicólisis. Entonces es como un enriquecimiento para la glicólisis. Y que de aquí la glicólisis puede evolucionar como algo más impactante, más importante. Bueno, otra cosa es que sabemos que Saccharomyces tiene como 17 transportadores de glucosa. Entonces sí, ese es algo que viene del genome duplication y también del segundo parte que era importante, de tandem duplications. Y los tandem duplications son más dirigidos a genes resultan en la duplicación de algunos genes particulares. Y eso es lo que pasó aparentemente con los transportadores de glucosa. Otro ejemplo es, por ejemplo, ADH. Y acá tenemos la vía, glucosa, glicólisis genera piruvato y desde piruvato de carboxilasa generamos acetaldehída y desde acetaldehída por la alcohol deshidrogenasa generamos etanol. Bueno, hay 5 copias de esta última y solo uno de este. Bueno, pensando un poco en que es todo un equilibrio y que es todo una red, lo más obvio es que, bueno, aparentemente teniendo 5 copias arriba o abajo, significa que este es algo que es más importante. ¿Y por qué es importante? La explicación más sencilla es que para generar un flujo más en la dirección de etanol, en lugar del flujo que, por ejemplo, viene desde acetaldehída a otro compuesto. Bueno, y este también viene de la mano que, bueno, si hay muchas copias de un gen, lo que pasa en general es que hay un proceso que se llama diversificación funcional. Eso significa que las enzimas pueden cambiar más rápido, sencillamente porque hay una redundancia de la función. Si hay, por ejemplo, un error en una mutación fatal en ADH1, no hay problema. ¿Por qué? Porque tenemos 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, la tasa de evolución en estas familias está más grande. Y esto resultó en que, bueno, por ejemplo, ADH1 está involucrado en producción, esta reacción, donde ADH2 está más usado en la consumición. Eso significa, en el momento que no hay más glucosa, pero eso pasa cuando ya tenemos producido un montón de etanol, la levadura puede consumir el alcohol, el etanol. Bueno, ese es un sistema que obviamente evolutivamente favorece a que vamos a generar un sistema donde vamos a reprimir la respiración si hay suficiente etanol. Ok, ahora vamos un poquito más al Warburg effect, el efecto de Warburg. Bueno, no puse la imagen, pero fíjate en el review que hay una imagen que muestra más o menos la cantidad de investigaciones sobre el Warburg effect. Es algo que es re impactante, es uno de los áreas más investigados en la medicina. Y que de aquí también que hay varias evidencias que pueden explicar el efecto Warburg y el cáncer. Y entonces lo que hay es claramente hay una correlación. Si hay Warburg, hay cáncer. Y muchas veces también, si hay una célula que es un cáncer, podemos mostrar que en esta célula pasa el efecto Warburg. Eso es una correlación, pero acá el problema es algo más de la epistemología y de la ciencia. Correlación no siempre significa que hay algo causal. ¿Sí? Entonces,
la pregunta adicional también es ¿qué es la causa del efecto Warburg? Puedes decir, bueno, el efecto Warburg me explica el cáncer, sí, pero ¿qué es lo que explica el efecto Warburg? Y esas son preguntas que hacen los científicos. Bueno, esa es otra imagen del review paper y eso es como un resumen de los varios tipos de estudios o varios tipos de hipótesis que la gente pone y que la gente está investigando. Ok, vamos a mirar primero un poco en detalle a la competición. Bueno, glucosa no es algo ilimitado, ¿sí? Es limitado. Y más que nada, lo que es importante es que las células de cáncer tienen que competir con lo que se llama el stroma. El stroma es el tejido que está alrededor del cáncer. Y bueno, acá claramente tenemos que competir por la cantidad de glucosa. Bueno, entonces, si puedes cambiar la demanda de ATP, vamos a inducir la respiración. Entonces, lo que se puede hacer, y esa es la idea atrás de competición, es que por el efecto Warburg, lo que tenemos no solamente es ATP, lo que tenemos es ATP rápida. ¿Sí? Porque todos los otros procesos requieren mucho más tiempo. Pero bueno, obviamente no es todo porque en algún punto vas a necesitar un poco de respiración, ¿sí? Entonces lo que acá hay es que obviamente no hay algún balance. Entonces muchas veces la gente toma el Warburg efecto como algo blanco y negro. Y no es así. Si hay fermentación, no significa que no hay respiración. Bueno, varios de los estudios muestran que varios tumores en realidad muestran algo de respiración. Y depende un poco del tipo de tumor, cómo es el balance. Bueno, esa es una frase del paper. Rapid production of ATP that can be rapidly tuned to support the demand for ATP in synthesis. Entonces esa es un poco la idea que tienen. Bueno, entonces competición puede explicarlo, pero tenemos que tener en cuenta que parece que ATP no es realmente tan limitante, porque a veces tenemos respiración, y que también hay otros flujos de ATP rápido. ¿Sí? Creo que el review menciona queratina como una fuente de ATP rápida. Este argumento yo lo veo un poco raro. El hecho que hay otros flujos para generar ATP rápida presentes no significa que el Warburg effect no es un efecto real. ¿Sí? Es como un poco, para mi vista, es una vista demasiado mecanístico. Entonces están buscando una explicación y la explicación debería ser 100% que cierra todo. Eso significa que algunos investigadores hacen la pregunta ¿por qué siempre es the Warburg effect? ¿Y por qué no hay células de cánceres que tienen otras fuentes de ATP rápida? Y esa pregunta para mí no es que no es válido, pero no es tan importante. Ok, segundo, biosíntesis. Y este también es obvio, ¿sí? Entonces, ¿qué es un cáncer? Un cáncer es una proliferación descontrolada. Y porque es descontrolada y porque es proliferación, necesitamos mucha biosíntesis. De aquí requerimos mucho carbonos que ya están vinculados con otro carbono, ¿sí? Para generar los ladrillos. Bueno, otras cosas que están involucrados es que se requiere más poder deductivo en una forma de NADH. Bueno, y acá también, si lo vas a ver en todo el flujo, vas a ver que hay una retroalimentación. Entonces, usar NADH en el anabolismo genera NAD+, que se requiere para mantener glicólisis. Entonces, es como acá la biosíntesis se puede tener, ¿sí? Entonces tenemos mucha glicólisis que requiere mucho NAD+, y este NAD+, lo vamos a regenerar a NADH y que de aquí podemos seguir con el mismo sistema. Eso es como un trade-off. Bueno,
El trade-off también se ve en el balance de la síntesis de proteínas. ¿Sí? Acá también hay algunos límites. Bueno, ¿por qué hay límites? Bueno, para toda la biosíntesis, todo lo que es para la construcción, necesitamos proteínas estructurales. Estructurales son proteínas que hacen algo, que están catalizando reacciones, que están involucradas en la producción de ladrillos. ¿Sí? Bueno, eso significa, si tenemos que tener muchas de estas proteínas, hay menos para mitocondria. Es una cuestión de lógica. Y acá hay algunas investigaciones que muestran, bueno, en realidad, aunque hay una división rápida, no hay mucha división de mitocondria, no hay mucha producción de mitocondria. Entonces, en realidad también viene de que no hay lugar, las células se mantienen chiquitito para dividirse rápido, no hay lugar para mitocondria y tampoco hay mitocondria. Bueno, acá hay algunas limitaciones a la hipótesis. Acá sí hay una limitación bastante impactante. Lo que se ve es que el lactato se secreta, no se mantiene. Entonces acá estamos diciendo, bueno, vamos a usar fermentación para usar el lactato y en el mismo momento las células de cáncer están secretando el lactato. Entonces este no puede ser la única explicación. Bueno, otras cosas, el costo para mantener glicólisis aparentemente es muy alto. ¿Sí? Y el efecto Warburg no significa que las mitocondrias no son activas, como ya lo miramos en la primera, donde estamos hablando de que sí, a veces hay respiración. Y para la respiración, sí o sí, se requiere mitocondria. Ok. Tercera hipótesis. Tercera hipótesis pone el ambiente del tumor como algo central. Y este también tiene algunos puntos interesantes a favor. Desde el ambiente y desde el efecto Warburg hay varios factores que favorecen la glicólisis. Bueno, hay competición. Ya miramos desde la glucosa que necesitamos competición con las células del estroma, pero también lo que es muy importante es tener competición con células del sistema inmune, porque el sistema inmune trata de identificar las células de cáncer y matarlos. ¿Sí? Entonces, si las células de cáncer son capaces de competir con el sistema inmune, favorece el cáncer. ¿Sí? Bueno, y una cosa que está claro desde la producción y ¿sí? del hecho que estamos secretando lactato, significa que tenemos un proceso que se llama acidosis. Bueno, este lo explican desde el conocimiento del tejido animal. Aparentemente este cambia la interfaz, por lo cual es mucho más fácil de invadir, por ejemplo, la estroma. Bueno, también hay polarización de TAM, que también es un sistema que está involucrado en el sistema de las células inmunes. Entonces, la acidosis genera competición con células del sistema inmune y también de TAM que dan algún soporte al sistema inmune. Ok, entonces acá también tenemos algunas explicaciones por lo cual podemos decir, bueno, el efecto Warburg sí es importante para el cáncer. Bueno, ¿hay alguna cosa en contra? Obviamente que sí. Acá podemos decir que el efecto Warburg en realidad es un efecto temprano. Eso es algo que sabemos de investigaciones. El efecto Warburg es algo que es requerido para inducir los primeros pasos para generar carcinogénesis. Y no es tan importante para mantener o para crecer el tumor. Entonces, el ambiente del tumor no puede ser la única explicación. Bueno, yo de aquí, mirando estas tres hipótesis y de las tres explicaciones y los tres problemas que vienen con estas hipótesis, yo creo que se puede decir que en realidad no es con un solo argumento no puedes decir que es el efecto Warburg, pero el conjunto sí explica claramente por qué el efecto Warburg es tan importante.
Bueno, el cuarto hipótesis tiene que ver con cell signaling. Y ese es el área en la cual está trabajando el autor. Algo que a mí me llama mucho la atención. Entonces dice que el efecto Warburg resulta en cambios en la homeostasis de Ross. Y sí, eso es lógico. ¿Por qué? Porque tenemos mucho menos fosforilación oxidativa, tenemos muchos cambios en las concentraciones de por ejemplo, NADH. Entonces, obviamente, que la homeostasis o el sistema redox está cambiado. Bueno, como argumento menciona que también hay activación de algunos sistemas para mantener la homeostasis. Y como un ejemplo muestra un sistema de transportador que es un intercambio entre malato y aspartato sobre la membrana de mitocondria. Y este aparentemente genera un cambio en el estado de redox. Bueno, entonces aquí podemos decir que sí, hay una relación entre glicólisis y la producción o las concentraciones de especies reactivas de oxígeno. Acá está donde yo tengo un gran problema. Es una vista no solo mecanística, es una vista determinística. Entonces, lo que concluye el autor, y quizás es porque el autor trabaja en cell signaling en cáncer, es que hay una función de transducción de señales para glicólisis. Y yo lo veo diferente. Para mí es que el efecto Warburg cambia los niveles de ROS y el gran sistema, la célula o el tejido, debería ser capaz de detectar estos cambios para generar homeostasis celular. Entonces, no es que el glicólisis es como algo activo en transducción de señales, no. Si cambia la glicólisis, cambian varias cosas y el sistema lo tiene que detectar. ¿Sí? Es otra vista. Bueno, otra cosa que también tiene que ver con transducción de señales será, por ejemplo, la acetilación de histonas, y este viene de acetil-CoA. Aquí puse otra vez la imagen. Entonces, si vamos a, acetil-CoA, puedes decir, bueno, este no es a lactato, sí, es correcto, pero significa, the Warburg effect significa que todo se puede entender como frenado. ¿Sí? Porque no estamos usando oxígeno, entonces no tenemos ácido, el ciclo de citrato, y queda aquí todo de arriba. Bueno, el acetil-CoA, entonces de aquí se puede generar, justamente la acetilación requiere acetil-CoA. Entonces van de la mano, es una cuestión de lógica. También lo que sabemos es que la acetilación de histonas cambia, por ejemplo, algunas cosas en la regulación de la transcripción. Entonces, es una cuestión de lógica. Lo que a mí me falta un poco es la especificidad. ¿Sí? Entonces, yo entiendo que puede cambiar la regulación de transcripción, pero me cuesta entender cómo puede ser algo tan específico. Bueno, entonces para resumir, la penúltima diapo, creo que está claro que el efecto Warburg es esencial para cáncer, aunque quizás hay algunas excepciones. Hay varios procesos que están relacionados, por ejemplo, no lo hablamos, la vía de fosfato, de pentosa fosfato, la fosforilación oxidativa, el estado redox. Esas son cosas que podemos medir y tienen lógica. ¿Sí? Y la lógica viene de algunas ideas que se requieren menos ATP y se requieren más ladrillos. Y lo que también podemos concluir es que el efecto Warburg no se puede explicar por una sola cosa. No es que solamente es porque necesitamos ATP rápido, no, necesitamos ATP rápido, necesitamos ladrillos, y también nos conviene tener un ambiente ácido porque, por ejemplo, inhibe la respuesta del sistema inmune. Entonces es algo que está bastante complejo. Bueno, yo, porque a mí me interesa mucho la evolución,
Entonces yo trato de explicarlo desde un punto de vista de evolución. Y este punto de vista de evolución no es tan mecanística, determinística que mucha gente está pensando. En realidad es bastante simple, straightforward. Entonces lo que hay, y ese es clave del cáncer, es competición a nivel celular, ¿sí? El tumor sencillamente está creciendo más rápido que el tejido normal, que al final resulta en la muerte del organismo. No importa, en este momento el cáncer sencillamente crece más rápido y de aquí está usando en una forma más eficiente los recursos, de lo cual hay pocos, ¿sí? Bueno, sabemos que el cáncer en general es una enfermedad somática y eso significa que en general no afecta a la línea germinal. Bueno, de aquí lo que vamos a tener es una evolución a nivel celular, a nivel de tejido. Eso es cáncer. Entonces aquí la selección, la fuerza evolutiva está funcionando a otro nivel, pero sigue aplicando las ideas de la evolución. Bueno, entonces células de cáncer aplican más glicólisis. ¿Para qué? Para tener ATP rápida, que es competitivo, genera más ladrillos y genera ácido. Entonces son todas las cosas que favorecen en la competición con, por ejemplo, el estroma. Bueno, entonces desde este punto de vista es una combinación de cosas que sencillamente resultan en tumor. Bueno, y por todo lo demás hay muchas investigaciones sobre el Warburg Effect y nunca llegan a una conclusión final que dice que bueno, es así. ¿Y por qué? Porque hay muchas variantes. Todos los tumores son diferentes. Todos los tumores. Entonces, hasta que en un tumor de pulmón no es un tumor. Todas las células ya son diferentes por la cantidad de mutaciones que hay. Ok, último. ¿Por qué The Warburg Effect y por qué no, por ejemplo, otra fuente de ATP rápida? Yo creo que tiene que ver con la posición central que tiene. Es lo más fácil. Es lo que ocurre más veces. ¿Por qué? Porque tiene una posición central. Entonces, cualquier cambio acá debería generar un cambio en toda la red. Y si estos cambios en toda la red generan crecimiento más rápido, cáncer. ¿Sí? Bueno, lo que a mí me llama mucho la atención leyendo este review, que por un lado me gusta, por otro lado no tanto, es que la vista que tiene el autor. Y esa es una vista que yo he visto más veces en biólogos o médicos que trabajan en cáncer. No está mirando a la evolución. Para dar un ejemplo bien afuera, tenía una discusión en Twitter con un médico que trabaja en cáncer y él dijo que la carga de mutaciones no es tan importante. Y yo dije no es así, es algo importante, pero lo tenés que ver en algo común. Entonces él siguió y dijo, bueno, por ejemplo, fumar no es tan importante. Y digo, bueno, fumar está recontra importante porque la gente que fuma van a tener más cáncer de pulmón. Sí, pero igual, sin fumar también vamos a tener mucha gente que van a tener cáncer. Ok, puede ser. Mi próximo argumento es lo siguiente. Yo, por ejemplo, yo fumé, pero ya terminé fumando como 25 años pasados. Pero desde los últimos estudios sabemos que una vez que terminas de fumar, luego de 5 años, la probabilidad de obtener cáncer de pulmón está igual que cuando nunca fumaste. Y eso es raro, ¿no? Entonces, sí, tenés todas estas mutaciones. Entonces, ¿cómo puede ser, aunque hay las mutaciones, que nunca voy a tener más posibilidad de tener un cáncer? Bueno, eso tiene que ver otra vez con la competición. Seguramente que viste alguna vez una foto de un pulmón. No parece muy sano, ¿no? Entonces, la gente que fuma también siempre tiene mocos, tiene muchos problemas con resfríos, sencillamente porque el pulmón no es sano. El pulmón es débil. Entonces, porque
pulmón es débil, no puede competir con células cancerígenas. Una vez que vamos a tener un cáncer chiquitito, este cáncer chiquitito directamente puede competir. Donde en un pulmón sano también vamos a tener estas células cancerígenas, pero nunca son suficientemente fuertes para generar un tumor grande y para tener realmente un cáncer. Bueno, y esta era mi explicación porque baja la probabilidad luego de 5 años de no fumar. Bueno, pero bueno, me gusta para poner como ejemplo, como paper, porque tiene que ver con la epistemología de la ciencia. Entonces, A va con B, ¿sí? Es la famosa correlación. Y este se puede explicar en varias formas. Puede ser que A causa B, o puede ser que B causa A. ¿Sí? Sencillamente lo que mostramos es una correlación. Una tercera explicación es que A y B tienen una causa en común. Bueno, hay más explicaciones y una de ellas es que puede ser puramente coincidencia. ¿Sí? Eso también pasa. Hay muchas coincidencias en el mundo. Bueno, a lo que voy es que tenemos que mirar un poco, siempre leyendo los papers, con esta cosa. Bueno, ¿qué está realmente pasando acá? ¿Sí? Este patrón de expresión de genes, ¿es la causa de la enfermedad o es el resultado? Es como una respuesta contra la enfermedad. Y entonces tenés que hacer otras preguntas. Bueno, y a lo que voy también es a que es una cuota de un biólogo evolutivo de los años 40, creo, Dobzhansky. Nada en la biología tiene sentido solo en la luz de la evolución. ¿Y por qué voy a porque la evolución no está perfecto. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que la evolución suele depender mucho de selección. Pero no, no es todo. ¿Sí? Y a veces, digo, bueno, por la selección, a veces vamos a tener el mejor. No necesariamente. ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, hay procesos muy importantes en la evolución que son nada más que un proceso aleatorio, la deriva genética. Y la deriva genética en realidad es muy importante en la evolución. ¿Sí? Para explicar necesito otra clase más dedicada a evolución molecular, pero realmente es así. Pero también, y ese quizás es más interesante, es que el resultado de la evolución es como una cadena de Markov. ¿Sí? Una cadena de Markov es una cadena de cosas. Entonces, A depende de B, ¿sí? B depende de C, C depende de D. Entonces, cada vez tenemos una cosa más. ¿Sí? Entonces A al final depende de D, pero cuando lo estamos mirando A depende de B. Eso se llama una cadena de Markov. Bueno, en esta vista A de aquí sigue dependiendo de D, y si por ejemplo D ya tenía un error, puede ser que A sigue con este error. Eso significa que aunque la evolución en general no es algo activo, resulta en que vamos a tener algo que está mejor equipado, no necesariamente resulta en lo mejor. Y eso es lo que veo un poco también en este review, es que están peleando con la idea, ¿por qué no está perfecto? Y porque la evolución no está perfecta. Bueno, nada más. Y entonces más que nada es para que estamos introducidos un poco en el efecto de Warburg, para que podamos empezar a leer y entender el paper. Y será al final la idea para hacer el seminario. La idea es que vas a explicar el hilo que tiene el paper. Entonces, ¿por qué los autores hicieron este experimento? ¿Y qué significa este resultado? Bueno, seguramente que hay algunas cosas, algunas técnicas que no conoces. Eso es algo que a todos nos pasa. Cuando yo voy a leer este paper también hay cosas que yo no conozco. A veces tenés que buscar un poco y a veces sencillamente tenés que aceptar.
¿Y por qué? Porque no puedes ser la especialista en todo. Y estos papers, si todo está bien, pasaron por un quality check, por lo cual podemos suponer que el paper está bien. Puede tener sus errorcitos, pero en general podemos decir que está bien. Eh, bueno, este último porque no quiere que te vas a ahogar con tanta información y que te vas a buscar de un paper a otro paper a otro, va a ser una bola de nieve, ¿sí? Entonces empezás con algo chiquitito y al final terminaste leyendo 20 papers. Este no es la idea. Si de alguna forma estás frenado, pones una pregunta en el foro o me mandas un mail y lo podemos discutir, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta? No, no, por ahora está bueno. Por ahí tendría que leer el paper para... Ah, sí, con el paper seguramente vas a encontrar problemas. Es un PNS que tiene un estilo bastante comprimido. ¿Sí? Entonces son papers que tienen bastante información en 6-8 páginas. Eh, pero bueno, cualquier duda me escribís, ¿ok? Dale, buenísimo. Bueno, ok. Maxi, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Chao. Chao. You are currently the only person in this conference.